Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como padres. Es cuando vemos a ese niño que criamos con tanto esfuerzo comenzar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Pero el día de la boda de mi hijo, él me gritó que me fuera de la ceremonia, delante de todos. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y si te gustan historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Me llamo Margarita Salvatierra, tengo 69 años, y durante casi 20 fui viuda, madre dedicada y guardiana de la memoria del hombre que más me amó en esta vida. Pero ese día, mi hijo me hizo sentir como si nunca hubiera significado nada. Y tal vez, ese fue el comienzo de mi libertad. Nunca imaginé que un regalo pudiera doler tanto, pero claro, no era cualquier cosa. Ese coche viejo, con su pintura desgastada y los asientos agrietados por el tiempo, no era solo un pedazo de metal para mí. Era Ernesto. Era su voz tarareando mientras le cambiaba el aceite, era su risa cuando le costaba cerrar el cofre y decía que el carro tenía más carácter que muchos hombres. Ese coche nos vio discutir, nos vio reconciliarnos, nos vio criar a Emilio. Lo guardé durante años como quien guarda una reliquia, no por miedo a perderla, sino porque cada vez que lo veía, me sentía acompañada. No necesitaba encenderlo. Solo verlo ahí, cubierto por una lona azul, ya me decía que no estaba sola del todo. Cuando Emilio me contó que se iba a casar, sentí una mezcla rara entre orgullo y vértigo. Mi hijo, el mismo que se escondía bajo las faldas cuando llovía, ahora iba a formar una familia. No pude evitar pensar en Ernesto, en cómo le hubiera brillado la mirada al ver a su muchacho dando ese paso. Y fue entonces cuando lo supe. El coche tenía que ser suyo. No por obligación, no por herencia, sino como un símbolo. Un puente entre lo que fue y lo que vendría. Pensé que Emilio entendería. Pensé que sabría lo que significaba. Llevé el coche con Carmelo, el mecánico que fue amigo de Ernesto por años. Me costó convencerlo de no dejarlo como nuevo, porque yo no quería borrar las huellas del tiempo. Solo le pedí que lo hiciera andar bien, que brillara un poquito, pero sin disfrazarlo. Carmelo me miró y dijo, ¿segura que quiere entregarlo, doña Margarita? Este coche tiene alma. Y sí, la tenía. Pero yo quería compartirla. Quería que Emilio sintiera, al manejarlo, que su padre seguía ahí, en cada curva, en cada kilómetro. La mañana que se lo entregué, sentí una calma rara. Como cuando uno hace algo que sabe que duele, pero que siente correcto. Emilio estaba en la terraza, tomando café. Me vio llegar manejando despacito y se levantó como si hubiera visto un fantasma. Se acercó con una sonrisa enorme. «¿Es en serio, mamá?» Yo le extendí las llaves. «Es tuyo. Fue de tu papá, ahora es tuyo. Para que lo lleves contigo a donde vayas». Me abrazó fuerte, como hacía años no lo hacía. Y ahí, por un segundo, me sentí plena. Pensé, esto es lo que hacen las madres. Dar, soltar, amar sin pedir. Le conté que ese coche había sido su cama improvisada cuando se enfermaba y Ernesto lo sacaba a dar vueltas para que se durmiera. Que ahí mismo jugábamos a las palabras, que ahí aprendió a contar. Emilio escuchaba con los ojos brillantes. Yo creía que estaba entendiendo. Me equivoqué. Me equivoqué porque confundí emoción con gratitud. Y son cosas diferentes. La primera pasa. La segunda se queda. Ese mismo día, por la tarde, salieron a dar una vuelta. Él manejando, ella al lado. Camila, mi nuera. O al menos, eso decía el papel. Cuando la vi subir al coche, noté algo en su cara que me dejó un mal sabor. No era entusiasmo, no era ternura. Era fastidio. Como si el coche fuera una carga, como si le hubiera tocado una herencia que no pidió. Me mordí los labios. Me dije que eran ideas mías, que no debía juzgar. Pero las madres saben. En la cena familiar, todos hablaban del coche. Qué bonito, qué detalle, qué generosa yo. Camila no decía nada. Ni una palabra. Solo miraba su copa, su teléfono,
El plato. No me dirigió ni una mirada. Como si yo no estuviera ahí. Me tragué la incomodidad. Pensé, es su forma de ser, no le des importancia. Pero era imposible no sentir esa frialdad como un balde de agua helada. Porque no era solo hacia mí. Era hacia lo que representaba ese regalo. Esa noche no dormí. Me quedé pensando si no me había apresurado. Si no debía haber esperado a ver cómo se desarrollaban las cosas entre ellos. Pero el daño ya estaba hecho. El coche estaba en sus manos. Y yo me sentía vacía. Como si algo dentro de mí se hubiera soltado sin estar lista. Me senté en la cama, abrí el cajón de la mesita y saqué una foto vieja. Emilio con 5 años, sentado en el capó del coche, con un sombrerito de papel. Ernesto detrás, riéndose como si no existiera otra preocupación en el mundo. Esa imagen me rompió. Porque entendí que yo estaba regalando algo que tal vez ellos nunca valorarían. Los días siguientes fueron una colección de gestos que no dije en voz alta. Miradas de Camila que esquivaban la mía. Comentarios de Emilio que parecían escritos por ella. Es solo un coche, mamá. No te pongas sentimental. Esa frase me la dijo 2 días después, cuando le pregunté si le estaba dando uso. Me reí, por no llorar. Porque en mi mundo, ese coche no era solo un coche. Era la historia de nuestra vida. Pero claro, eso solo lo sabía yo. Y fue entonces, una tarde cualquiera, mientras doblaba ropa en la cocina, que la escuché. Camila. Al teléfono. Su voz firme, segura. Sí, ya tenemos coche y casa. Ya no dependemos de nadie. Me quedé helada. No solo por las palabras. Por el tono. Como si yo fuera un banco. Como si hubiera hecho una inversión que ellos habían aceptado, no por cariño, sino por estrategia. Me senté en la silla. El pecho me latía raro. Y por primera vez, desde que murió Ernesto, sentí algo que no supe nombrar. No era tristeza. No era rabia. Era algo más seco. Más amargo. Como si algo muy dentro de mí hubiera despertado. Y ahí supe que esta historia no iba a tener el final que yo soñé. A veces uno da sin medir, sin calcular, con esa fe ciega que solo las madres entienden. Eso me pasó con la casa de campo. Esa hacienda vieja, heredada de mi abuelo, había estado vacía por años. Con sus muros gruesos, su patio polvoriento, su cocina que aún olía a canela y leña, era más un recuerdo que una propiedad. Pero cuando Emilio me dijo que no sabían aún dónde vivirían después de la boda, algo dentro de mí se activó como un resorte. Pueden quedarse allá, mientras encuentran su lugar, dije sin pensarlo mucho. Y de verdad lo dije con el corazón. No por compromiso, no por control. Solo quería que comenzaran tranquilos. Con raíces. Sin sobresaltos. La primera vez que Camila la visitó, se notaba incómoda. Lo vi en su cara. Caminaba como si pisara suelo prestado, con un aire de esto no es suficiente. Mientras Emilio recorría el corredor con nostalgia, contándole que ahí pasábamos los veranos cuando era niño, ella solo sacaba fotos con el celular. Hay que remodelar todo esto, murmuró. No hay wifi. Me reí, queriendo tomarlo con humor. Aquí lo único que se conecta es el alma, le dije. Pero creo que no me entendió. O no quiso entender. Emilio, en cambio, parecía feliz. Jugaba con las puertas que chirriaban, abría ventanas llenas de polvo, le mostraba a Camila la habitación donde de niño se escondía con sus primos. Él todavía tenía esa luz. Esa inocencia que no se compra ni se finge. Yo lo miraba y pensaba, todavía hay algo de ese niño en él. Todavía puedo confiar. Pero claro, el amor también ciega. Y yo, más que amar a mi hijo, vivía por él. Como si todo lo que hice en esta vida solo tuviera valor si él lo agradecía. Los primeros días después de la mudanza, recibía mensajes suyos con fotos. Camila cocinando algo nuevo, Emilio pintando las ventanas, el jardín con macetas. Me emocionaba. Me hacía pensar que tal vez había juzgado mal. Que la frialdad de Camila era solo inseguridad. Que con tiempo, todo se acomodaría. Pero luego, comenzaron los silencios. Ya no mandaban fotos. Ya no me contestaban tan rápido. Y en una ocasión, cuando llamé para saber si necesitaban algo, Camila contestó con tono seco,
todo está bien. No te preocupes. Me preocupé más. Una tarde, fui de sorpresa. Llevaba pan dulce y 2 mantas que bordé a mano. Pensé que sería bonito compartir un café en el porche, como antes. Pero apenas llegué, noté algo raro. Habían cambiado las cerraduras, pintado el portón, quitado el letrero antiguo con el nombre de la finca, que decía Los Aguacates de Ernesto. Respiré hondo. Me dije que era parte del proceso, que cada generación deja su huella. Pero dolía, como si me borraran poco a poco, como si ya no fuera bienvenida. Camila salió primero. Me saludó como si yo fuera una vecina, no su suegra. Con cortesía, sin afecto. Emilio apareció después, algo apurado. Me abrazó, pero no con la fuerza de antes. Le pregunté por el nombre del portón. Queríamos algo más moderno, dijo. Y yo asentí. ¿Qué iba a decir? ¿Que me sentí invisible? ¿Que Ernesto estaría revolcándose en su tumba? Tragué saliva. Me senté en una de las sillas del porche y traté de actuar normal. Pero ya todo estaba torcido. Esa noche no dormí bien. En la cama, sola, escuchaba el tic-tac del reloj como si me acusara. ¿Por qué había ofrecido la casa? ¿Por qué no fui más clara? Recordé mis palabras. Es solo por un tiempo. Pero ellos lo entendieron diferente. O quisieron entenderlo así. Como si yo hubiera cedido algo definitivo. Como si todo lo que les ofrecí viniera sin historia, sin memoria, sin condiciones. Me sentía invadida. No físicamente. Emocionalmente. Como si me hubieran quitado el lugar donde guardaba a mi Ernesto. Y eso no se lo perdono a nadie. La gota que derramó el vaso llegó una mañana. Estaba en la florería del pueblo, cortando margaritas, cuando escuché a Camila hablando por teléfono. No me había visto. Estaba en la entrada, muy segura. Ya no necesitamos pedir permiso para nada. Esta casa es nuestra. Así, sin titubear, sin remordimiento. Sentí como me bajaba la sangre a los pies. La flor que tenía en la mano se me resbaló. Me di la vuelta, fingí no haber escuchado. Pero por dentro, algo se quebró. Volví a casa con un nudo en el pecho. Saqué las escrituras del cajón, las extendí sobre la mesa como si fueran cartas de un destino que no había previsto. Eran mías. De Ernesto. De mi padre. No de ellos. No de ella. Y no me dolía por lo material. Me dolía por la arrogancia. Por la falta de respeto. Porque me di cuenta, de golpe, que había confundido generosidad con sumisión. Y yo ya no estaba para eso. Esa noche me senté frente al retrato de Ernesto. Le hablé en voz baja, como hacía tiempo no lo hacía. Perdóname, viejo, creí que estaba haciendo lo correcto. Y aunque sus ojos en la foto parecían entenderme, yo no podía perdonarme todavía, porque no había hecho nada, aún. Y no sabía si era tarde, pero esa fue la primera vez que pensé en tomar de vuelta lo que nunca dejé de sentir como mío. Nunca me ha gustado vestirme de forma llamativa. Ni cuando era joven, ni cuando me casé, ni cuando enterré a Ernesto. Y ese día no iba a ser diferente. Me puse un vestido azul cielo, sencillo, con mangas largas de encaje y un prendedor que era de mi madre. Me peiné yo misma, con paciencia, como si en cada hebra que acomodaba estuviera guardando la calma. Preparé un ramo de flores de mi jardín, hortensias, margaritas y un poco de lavanda. No para competir con el bouquet de la novia, sino para entregárselo como símbolo de bendición. Lo envolví con una cinta blanca y lo guardé en una bolsa de tela. Me miré al espejo y me dije, vas como madre, no como invitada. La iglesia estaba repleta. Autos caros, gente que apenas conocía, primos lejanos que no veía desde el bautizo de Emilio. Me sentí extraña, como quien llega a una fiesta equivocada. Pero mantuve la sonrisa. No iba por mí, iba por él. Caminé despacio hasta las bancas del fondo. Nadie me vio. O nadie quiso verme. Me senté sola, acomodé el bolso a mi lado y respiré profundo. A mi alrededor, la gente tomaba selfies, reía, murmuraba cosas que no alcanzaba a entender. Yo solo quería ver a mi hijo. Verlo feliz. Verlo empezar su vida. Cuando lo vi entrar al altar,
Me temblaron las manos. Estaba guapísimo, igualito a Ernesto cuando joven. El mismo caminar, el mismo gesto en la boca. Mi corazón se hinchó. Pensé, lo lograste, Margarita. Lo criaste bien. Y por un momento, creí que todo valía la pena. Que las dudas, el silencio de los últimos días, todo se explicaría después. Luego apareció Camila. Con su vestido brillante, su corona de flores blancas y su mirada, vacía. No había dulzura, no había emoción. Era como si estuviera posando para una revista, no casándose con el hombre que yo parí. Durante la ceremonia, nadie me dirigió la palabra. Ni un saludo. Ni una sonrisa. Hubo discursos, brindis anticipados, aplausos. Y yo, invisible. Me repetía que era su día, que no debía tomar nada personal. Pero dolía. Dolía como cuando uno llega a su propia casa y no encuentra las llaves. Al terminar la misa, me acerqué despacito con mi ramo en las manos. Quería darle a Camila ese gesto de paz, de aceptación. Aunque no la entendiera, quería demostrarle que yo no era su enemiga. Pero no me dejaron llegar. Un hombre, creo que era amigo de ella, se paró frente a mí. La señora puede esperar allá, por favor. Le dije que solo iba a entregar unas flores. Me ignoró. Luego fue Camila quien se acercó. Llevaba una sonrisa fija, de esas que no tocan el alma. Me miró de arriba a abajo como si evaluara un mueble viejo. Se inclinó y me dijo al oído, con voz baja, pero dura, no causes problemas. Quédate donde estás. Así, frío, seco, sin una pizca de humanidad. Me quedé helada. Quise hablar, decir algo, pero las palabras no me salieron. Vi cómo se alejaba, cómo tomaba la mano de Emilio. Él la miraba, obediente. Y yo ahí, de piedra. Entonces lo llamé. Bajito. Emilio. Él se volteó. Me vio. No con ternura, no con sorpresa. Me vio como si yo fuera una carga. Como si mi presencia fuera una vergüenza. Dio 2 pasos hacia mí y dijo en voz alta, tan fuerte que toda la iglesia se quedó en silencio. Mamá, no hagas un escándalo. Fuera de mi boda. Sentí que me habían empujado desde un 8º piso. La gente se giró. Unos abrieron los ojos, otros bajaron la mirada. Alguien se rió. No supe quién. Yo solo vi la cara de mi hijo. Y fue como ver un retrato roto. No dije nada. No lloré. No grité. Solo bajé los ojos, apreté las flores contra el pecho y salí. Cada paso que di fuera de esa iglesia fue un duelo. Cada paso era una despedida. Pero no de él. De la idea que tenía de él. Al llegar a la calle, respiré hondo. No podía dejar que nadie me viera temblar. Caminé hasta la camioneta, subí despacio y me quedé ahí sentada un rato largo. Las flores en mi regazo ya no eran un regalo. Eran un recordatorio. De quién era yo. De lo que valía. Y de lo que estaba a punto de recuperar. No recuerdo haber sentido tanta vergüenza en mi vida. Y mira que he pasado por cosas. Pobreza, parto sola, entierro de mi esposo. Pero esa sensación de que mi hijo me negara frente a todos, con esa voz alta, con esa mirada que no reconocía, eso fue otra cosa. Me quedé ahí parada, con las flores todavía en la mano, como si el tiempo se hubiera congelado. Nadie se acercó. Nadie me preguntó si estaba bien. Los invitados siguieron con sus risas, sus tragos, sus fotos. Y yo ya no estaba ahí. Me había salido de mí misma. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Cuando por fin reaccioné, caminé hacia la puerta de la iglesia. Mis pasos eran firmes, pero dentro de mí todo estaba temblando. Vi a una señora que apenas conocía taparse la boca con la mano, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Otro hombre murmuró algo y se rió. Me dolió más la risa que el grito. Porque la risa es burla. Es desdén. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a burlarse de una madre que está en silencio, tragándose el mundo por dentro. Subí a la camioneta como pude. Cerré la puerta y me senté al volante sin encender el motor. Las flores seguían en mis manos. Me miré en el espejo retrovisor y vi a una mujer que no reconocí. Una señora con la mirada perdida, los labios apretados y la dignidad a medio tragar. Me quedé ahí,
sin moverme, sin llorar, sin hablar. Solo existiendo. Como si esperara una señal. Como si Ernesto fuera a aparecer en el asiento del copiloto y decirme: «Vámonos, vieja. Aquí ya no hay nada para ti». Cuando arranqué el motor, mis manos temblaban. Manejar me calmó. El ruido del motor, el camino, el sol bajando, todo eso me fue regresando al cuerpo. Pero no regresé igual. Llegué a casa más dura, más callada. Entré, dejé el ramo de flores sobre la mesa y me senté en la mecedora del porche. Miré al horizonte, el cielo color naranja. No pensé en Emilio. Pensé en Ernesto. ¿En qué habría hecho él? En si se habría enojado o se habría callado. Yo nunca lo vi alzar la voz. Pero también sé que nunca dejó que nadie le pasara por encima. Ese pensamiento me dolió más que todo. Porque me di cuenta de que, en mi afán por no perder a mi hijo, había permitido demasiadas cosas. Había aceptado desplantes, silencios, gestos fríos, todo por amor. Pero el amor no se arrastra. El amor no mendiga. Y esa fue la última vez que me sentí pequeña. Porque ese mismo dolor fue el que me hizo levantar la cabeza. Me vi de nuevo en el reflejo de la ventana. Me quité los zapatos. Me solté el cabello. Y me prometí que algo iba a cambiar. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como alma en pena. Entré al cuarto donde guardaba los papeles importantes. Saqué la carpeta azul donde estaban los documentos del coche. El original. Con la firma de Ernesto. Busqué también las escrituras de la finca. Vi mi nombre en tinta negra. Margarita Salvatierra de Ruiz. La dueña. La heredera. La esposa de un hombre que sí supo cuidarme. Cerré la carpeta, la abracé contra el pecho y me senté en el suelo. Era una mujer rota, pero no vencida. Amaneció sin darme cuenta. Me levanté, me bañé, me vestí como si fuera una cita importante. Guardé los papeles en una bolsa, revisé el tanque de gasolina de la camioneta y respiré hondo. Ese día no iba a temblar. No iba a pedir. No iba a tocar la puerta con dulzura. Iba a recuperar lo que era mío. No por rencor. Por justicia. Porque a veces la dignidad también tiene fecha de vencimiento. Y la mía ya se había vencido hacía rato. Mientras me preparaba para salir, miré el retrato de Ernesto sobre la chimenea. Le sonreí. No sé si él me habría aprobado o me habría pedido calma. Pero sí sé que él jamás me habría dejado sola en una iglesia llena de desconocidos. Jamás. Y con ese pensamiento, giré la llave del motor. El rugido de la camioneta me sonó a respuesta. No sabía exactamente qué iba a pasar. Pero sí sabía una cosa, no iba a quedarme cruzada de brazos. No esta vez. ¿Y tú? Si tu propio hijo te humillara delante de todos en el día más importante de su vida, ¿te quedarías callado o le harías entender tu dolor? El silencio a veces pesa más que los gritos. Esa noche, al volver a casa, me recibió el eco. Las paredes calladas. La cocina limpia. Todo en su lugar, menos yo. Dejé la bolsa con los papeles sobre la mesa y me quité los aretes frente al espejo sin mirarme. Fui al cuarto de lavado, eché agua a las plantas, y solo entonces me senté en la cama. El vestido azul seguía puesto, arrugado y triste como yo. Ni siquiera tuve fuerza para colgarlo. Me lo quité con torpeza y lo dejé en la silla. Me acosté en silencio. La noche no me abrazó. Me dejó despierta, mirando el techo, recordando una y otra vez esa escena en la iglesia. Como una película maldita que no se borra ni cerrando los ojos. No lloré. Ni una lágrima. Pero no porque no me doliera. Al contrario. Me dolía tanto que el cuerpo no encontraba forma de soltarlo. Me di cuenta, entre suspiros largos, que ya no era tristeza. Era algo más hondo. Más seco. Una especie de vértigo interno, como si la tierra se hubiera movido bajo mis pies sin avisar. Me pregunté si estaba exagerando. Si tal vez solo era un malentendido, un mal día, un exceso de emociones. Pero no. El grito de Emilio no fue un accidente. Fue una elección. Una decisión frente a todos. Y eso no se borra con flores ni con disculpas al día siguiente. Cerca de las 3 de la madrugada me levanté. No tenía sueño, pero sí una inquietud que no me dejaba en paz.
Fui hasta el cuarto de Ernesto. Sí, aún le decía así, aunque él ya no estaba. Era su espacio, su olor, su energía. Ahí guardaba sus cosas, sus herramientas, sus fotos, sus libros de mecánica. Abrí el armario y saqué la caja de madera donde él guardaba los papeles importantes. Dentro, bien doblados, estaban los documentos del coche, firmados por él, con fecha, con nombre, con todo. Al ver su letra, se me cerró la garganta. Pensé, esto sigue siendo suyo. Y mientras sea suyo, es mío. Me senté en el suelo, con la caja entre las piernas, y ahí me quedé un buen rato. No sé cuánto. El tiempo se deshizo. Recordé cuando Ernesto me decía que el respeto no se exige llorando, sino viviendo con dignidad. Y esa palabra, dignidad, me cayó como relámpago. Me di cuenta de que no se trataba solo del coche, ni de la finca. Se trataba de todo lo que había permitido en nombre del amor. De cada mirada que aguanté. De cada desprecio que justifiqué. De cada silencio que me tragué por no hacer olas. Ya no más. Amaneció sin aviso. El cielo se fue aclarando mientras yo me vestía con ropa cómoda, recogía los papeles en una carpeta y preparaba un termo con café. No sabía cómo Emilio iba a reaccionar. No sabía si Camila iba a estar en la casa o si me iban a cerrar la puerta en la cara. Pero tampoco me importaba. No iba a gritar. No iba a insultar. No iba a suplicar. Iba a mostrar los papeles. Iba a decir lo que tenía que decir y punto. Lo que hicieran con eso ya no era mi carga. Antes de salir, me tomé un café en la terraza. El aire de la mañana me ayudó a poner las ideas en orden. Pensé en Ernesto, como siempre. Pensé en Emilio cuando era niño, cuando me decía mamita con esa voz dulce que ya no existe. Y pensé en mí, en la mujer que había quedado al margen de su propia historia. Porque cuando una da tanto sin medida, termina desapareciendo. Y yo ya no quería desaparecer. No después de todo lo que había dado. Subí a la camioneta y dejé la carpeta en el asiento del copiloto, como si Ernesto me acompañara. La manejé despacio, no por miedo, sino por respeto. Por respeto a lo que iba a hacer. A lo que iba a enfrentar. La finca no quedaba lejos, pero ese camino me pareció eterno. Cada árbol, cada curva, cada sombra me traía un recuerdo distinto. De los veranos con Emilio. De las risas. De la vida antes de Camila. Antes del cambio. Cuando por fin vi la entrada, me detuve unos segundos. El portón pintado. El letrero arrancado. El jardín cambiado. Todo me gritaba ya no es tuyo. Pero yo tenía los papeles en la mano. Y más que eso, tenía la memoria. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a reescribir tu historia mientras tú sigues viva. Apagué el motor. Respiré profundo. Y bajé con pasos firmes. No con rabia. Con decisión. Porque no hay fuerza más poderosa que la de una mujer que ya no tiene miedo. El silencio del campo tiene un sonido muy particular. No es que no se escuche nada, es que se oye lo esencial. El viento en los árboles, los pájaros tempraneros, el crujido de la tierra bajo las llantas. Mientras me acercaba a la entrada de la finca, sentí como ese silencio me preparaba para lo que venía. Bajé del coche sin apuro. No tenía prisa. Llevaba la carpeta en la mano y el corazón bien colocado en su sitio. No había espacio para el temblor. Esa mujer que llegó ese día ya no era la misma que se fue llorando de una iglesia. Era otra. Una que había tocado fondo. Y no le gustó lo que encontró ahí. Toqué la bocina una vez. Suave. No por educación, sino por cortesía mínima. El portón seguía cerrado, como si fuera ajeno. Minutos después apareció Emilio, descalzo, con la camisa arrugada y el cabello alborotado. Le costó reconocerme. Me miró como si no supiera qué hacer. «Mamá», dijo, casi en susurro. Yo no respondí. Solo levanté la carpeta. «Necesito hablar contigo. Y con Camila. Ahora». Él asintió, todavía medio dormido, y fue a buscarla. No me invitó a pasar. Tampoco lo esperaba. Camila apareció al poco rato. Venía arreglada, como siempre. O al menos, como si le urgiera aparentar que todo estaba bajo control.
Caminaba con ese aire de superioridad que siempre me resultó tan ajeno. Me miró con frialdad. «¿Qué se le ofrece, señora Margarita?» Así, con tono de oficina. Le sonreí. No por gusto, por instinto. «Esto se me ofrece», dije levantando los papeles. Y fue ahí cuando lo vi, el primer temblor en sus ojos. El miedo disfrazado de impaciencia. Me acerqué sin pedir permiso. Puse los papeles sobre la mesa del porche, como quien reparte cartas definitivas. «Aquí están los documentos del coche que tu esposo anda manejando como si fuera de él. Y aquí están las escrituras de esta casa, que llevan mi nombre desde antes de que tú supieras que mi hijo existía». Camila abrió la boca, pero no dijo nada. Emilio bajó la mirada. Yo los observé por unos segundos. Quería ver si había culpa, si había vergüenza. No encontré nada claro. Solo incomodidad. No grité. No acusé. Solo hablé. Con una calma que yo misma desconocía. El coche no era un regalo. Era una herencia emocional. Y al verme humillada como fui, esa herencia se anula. Y esta casa, que fue prestada mientras buscaban un lugar propio, ahora se reclama de vuelta. Tienen 24 horas para desalojar. Todo por escrito. Sin gritos. Sin dramas. Saqué la copia del aviso firmado por el notario del pueblo. Se los puse encima. «Aquí está la notificación legal». Camila se puso pálida. Emilio balbuceó algo. «Mamá, espera, ¿cómo llegamos a esto?» Yo lo miré. Con ternura. Con tristeza. Y con una decisión que no se discute. Llegamos a esto porque me gritaste delante de todos como si no valiera nada. Y porque yo permití mucho durante demasiado tiempo. Pero ya no más. Emilio. Ya no. Quise abrazarlo. Parte de mí todavía lo amaba con la ingenuidad de una madre. Pero no lo hice. Porque abrazarlo habría sido consolar a quien me había herido. Y aún no lo entendía. Los oficiales del pueblo, 2 hombres serios y correctos, esperaban a unos metros. No llevaban armas. No llevaban amenazas. Solo el protocolo. Me pidieron que firmara la entrega de la notificación. Lo hice con mano firme. Emilio quiso discutir, pero Camila lo frenó. «No vale la pena», dijo con los dientes apretados. Y ahí supe que ella ya sabía que esto podía pasar. Que tal vez siempre lo supo. Pero nunca pensó que yo me atrevería. Tomé mis papeles, los guardé con cuidado, y miré alrededor una última vez. La finca seguía siendo hermosa. Pero ya no tenía mi olor. Ni mi energía. La habían cubierto con otra capa. Una capa superficial, ajena. Me sentí como si estuviera recogiendo los restos de algo sagrado que alguien más había profanado sin entender. Pero ya no dolía. Porque esa era mi decisión. Y no había arrepentimiento en ella. Solo claridad. Subí a la camioneta y encendí el motor. Emilio se quedó en el porche, quieto. Camila entró sin mirar atrás. Cuando empecé a avanzar, vi por el retrovisor a los 2 oficiales acercándose a entregar la notificación. El aire estaba pesado. Pero en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, se respiraba paz. No hay sonido más poderoso que el de un motor encendiéndose cuando sabes que ese vehículo vuelve a casa. A las 8 en punto de la mañana siguiente, estacioné frente a la finca con la misma carpeta en las manos y el corazón ya sin dudas. No bajé a tocar. No grité nombres. Solo esperé, paciente, como quien sabe que la dignidad no se discute, se ejerce. Emilio salió primero. Llevaba una expresión que no sabría decir si era culpa o simple desconcierto. No me habló. Solo bajó la cabeza cuando me vio acompañada de los mismos oficiales. Camila no apareció. Tal vez porque no podía sostenerme la mirada. Tal vez porque sabía que, esta vez, no había espacio para sonrisas falsas ni discursos manipuladores. Cuando el oficial le pidió a Emilio las llaves del coche, él vaciló. Miró hacia la casa, luego hacia mí. Sus labios temblaron. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó con un hilo de voz. Y yo, sin levantar el tono, respondí: «Estoy deshaciendo lo que nunca debía hacer en primer lugar». Tomó las llaves con rabia contenida y me las entregó sin mirarme. El coche estaba ahí, brillante, con las ventanas limpias y los asientos cubiertos de fundas nuevas.
Lo habían tocado. Claro. Habían intentado modernizarlo, como si al cambiarle la cara, cambiaran su historia. Me acerqué al capó, pasé la mano por la pintura. Sentí la piel de Ernesto ahí, todavía. Sentí sus risas, sus domingos, su olor a trabajo honrado. Abrí la puerta del conductor y me senté sin decir nada. El asiento seguía cediendo un poco al peso, como siempre. Giré la llave. El motor respondió sin dudar, como si también quisiera volver. Mientras el coche retrocedía por la terracería, Emilio me seguía con la mirada desde el porche. No lloraba, pero algo en sus ojos parecía haberse quebrado. No era solo tristeza, era pérdida. Y tal vez por fin entendía que no todo lo que se da puede tomarse como si fuera obligación. Algunas cosas, cuando se rompen, no vuelven a ofrecerse jamás. Manejé despacio, sin mirar atrás, como lo hacen quienes cierran una puerta desde dentro. Los vecinos vieron todo. A algunos los reconocí. Otros eran nuevos, curiosos, discretos. No dije nada. No me detuve. No había nada que explicar. Cada paso que daba con ese coche era una declaración silenciosa de que yo también existía, de que mi historia importaba, de que nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a borrarte de su propio camino. Me dolía, claro, pero no era el dolor que te paraliza. Era el que te empuja a levantarte. Al llegar a casa, abrí el portón y estacioné el coche justo donde había dormido durante años, frente al rosal de Ernesto. Me bajé, cerré con cuidado la puerta del conductor y me permití un suspiro largo, como si por fin pudiera respirar entera. Toqué el cofre con cariño. Bienvenido, le dije en voz bajita. Luego entré a la casa, serví café y me senté frente a la ventana, desde donde podía verlo. No necesitaba más. No en ese momento. Por la tarde, preparé un sobre. Escribí una nota formal. Tienen 24 horas para desalojar la propiedad. Esto no es una guerra. Es un límite. Adjunté copia de la notificación y otra de los papeles del coche. Lo sellé con mi firma y lo entregué al oficial con la instrucción clara de que lo dejara en mano. No quería que se perdiera el mensaje entre papeles. Quería que lo leyeran, palabra por palabra. Porque uno también educa poniendo un alto. Y aunque fuera tarde, yo estaba lista para hacerlo. No dormí mucho esa noche. Pero tampoco me sentí derrotada. Caminé por la casa sin rumbo, acariciando los marcos de las fotos, el respaldo de las sillas, el cojín favorito de Ernesto. Todo lo que siempre estuvo ahí, intacto, esperándome. Me senté en el coche una vez más antes del amanecer. Cerré los ojos. No había música. No había palabras. Solo ese silencio lleno de sentido. Por fin, todo comenzaba a volver a su lugar. El teléfono empezó a sonar apenas salió el sol. Llamadas, mensajes, notificaciones que no cesaban. Emilio primero. Luego Camila. Después un número desconocido, seguramente algún familiar de ella queriendo meter su cuchara. No contesté ninguno. No porque quisiera hacérmela fuerte, sino porque no tenía nada más que decir. Lo que se dice con claridad, no necesita repetirse. Y yo ya lo había dicho todo, con papeles, con acciones, con un portazo que no fue de rabia, sino de respeto propio. La pantalla del celular se iluminaba a cada rato. Le bajé el volumen, lo puse boca abajo y me dediqué a lo mío, limpiar la cocina, regar las plantas, revisar las herramientas del coche. Volví a retomar una rutina que había abandonado sin darme cuenta, por estar tan enfocada en no incomodar a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que cociné para mí sin apuro? ¿O que barrí el patio sin sentirme un estorbo? Ese día, algo simple volvió, el ritmo de mi vida. Sin ellos. Sin explicaciones. Me vinieron a la mente muchas escenas del pasado. Emilio chiquito, corriendo descalzo por la finca. Ernesto riéndose mientras lo perseguía. Las noches en que yo los miraba dormir a los dos, uno grande y uno pequeño, y pensaba que eso era todo lo que necesitaba. Por eso me dolía tanto ahora. No por el coche, no por la propiedad, sino por la certeza de que el amor que dimos a manos llenas puede volverse olvido en cuestión de segundos. Pero también entendí algo que antes no quería aceptar. El silencio también puede ser amor. El amor que se protege, que se cuida de seguir siendo lastimado. A mediodía,
Emilio dejó de llamar. En lugar de eso, llegaron mensajes escritos. Algunos largos, otros cortos. Unos disculpándose, otros explicando. Pero todos tenían el mismo fondo. Querían que yo revirtiera lo hecho. Que devolviera el coche. Que reconsiderara la casa. Que habláramos con calma. Me reí bajito. No con burla, sino con esa tristeza madura que te nace cuando ya entendiste que hay personas que no te buscan para entenderte, sino para recuperar lo que perdieron por no haberte valorado. Pasaron horas. En la tarde, salí a la calle a comprar pan. Varias personas me miraron raro. Otras me saludaron con una mezcla de respeto y curiosidad. Se nota cuando el pueblo ya se enteró de lo que hiciste. Pero yo caminaba con la frente alta. Porque por primera vez en años, sentía que mis pasos me pertenecían. No era una madre haciendo favores. No era una viuda sola buscando agradar. Era una mujer poniendo orden en su historia. Cuando volví a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Reconocí la letra de Emilio al instante. Dudé un momento antes de abrirlo. Tenía miedo de lo que pudiera decir, o peor, de que no dijera nada nuevo. Lo dejé sobre la mesa. Me serví un café, lo miré de lejos. No tenía prisa. Tal vez no quería leerlo aún porque dentro de mí sabía que las palabras no serían suficientes. O porque una parte de mí aún tenía la esperanza tonta de que viniera en persona, mirándome a los ojos, sin intermediarios. Esa noche no respondía nada. Ni a llamadas. Ni a mensajes. Ni a la carta. Me acosté temprano. Cerré las cortinas. Apagué el celular. No como castigo, como refugio. Porque hay dolores que solo se curan en la quietud. Y porque también es necesario enseñar a los demás que hay consecuencias. Que el respeto que se pierde no se compra con flores ni con disculpas a medias. No estaba siendo cruel. Estaba aprendiendo a ponerme primero. Me dormí abrazando una de las cobijas que bordé cuando Emilio era bebé. La misma que envolvía su cuerpo diminuto en las noches frías. Y en ese gesto simple, entendí algo. Yo no estaba abandonando a mi hijo. Solo me estaba recogiendo de un lugar donde ya no cabía. ¿Y tú? Cuando alguien que te falló solo se acerca para pedirte que reviertas lo que hiciste, ¿lo escuchas? ¿O guardas silencio para proteger tu paz? Nunca creí que la gente del pueblo tuviera tanta hambre de historias ajenas. Pero cuando una mujer mayor toma de vuelta un coche heredado y cierra las puertas de una finca familiar con notificación oficial, créeme, los rumores se cocinan más rápido que los frijoles en olla express. Bastaron 2 días para que empezaran a llegarme ecos. Que si le quitó todo al hijo porque no aprobaba a la nuera. Que si se volvió loca después del matrimonio. Que si siempre fue una mujer difícil. Lo oía en la panadería, en la florería, en la misa del domingo. Cada quien le ponía su propio aderezo a mi decisión. Al principio, me dolía. No lo niego. Porque una parte de mí aún quería ser vista como la madre buena, la suegra paciente, la viuda intachable. Pero luego me di cuenta de que ese papel solo me había traído silencio y soledad. Y que si ahora estaban hablando de mí, al menos era porque había alzado la voz. Porque, por fin, había hecho algo distinto. Y no para dañar, sino para poner un alto. Así que me senté en la banca del parque, con mi bolsa de tela, y escuché. Dejé que sus palabras me rozaran como el viento. Ya no entraban. Ya no dolían igual. En la florería, donde trabajo de vez en cuando, una clienta se me quedó mirando largo rato mientras yo envolvía unas rosas. Luego se acercó, me tomó del brazo con suavidad y dijo bajito, yo habría hecho lo mismo. No pregunté a qué se refería. No hacía falta. Nos entendimos con la mirada. Porque hay cosas que solo las mujeres que han aguantado demasiado reconocen en el otro. Una especie de señal. De hermandad silenciosa. Sentí un calorcito en el pecho. No estaba sola. Por supuesto, no faltaron los comentarios venenosos. Una señora, vieja amiga de mi suegra, me dijo entre dientes que a veces hay que ceder por el bien de la familia. Le sonreí y respondí, yo cedí 40 años. Ahora me toca ocupar mi lugar. Y me fui. Así, sin pelear. Sin justificarme. Porque aprendí que explicar demasiado también es una forma de mendigar comprensión. Y ya no estaba para eso. A pesar de todo, no me aislé.
Seguí yendo al mercado, al médico, a la iglesia. Caminaba con la cabeza en alto, no porque me creyera superior, sino porque ya no me avergonzaba de mis decisiones. Cada paso mío era más firme, más lento, pero seguro. La mirada de algunos me atravesaba, como cuchillos. Pero también había otras miradas, cálidas, discretas, cómplices. Gente que no decía nada, pero que te apoyaba con el simple hecho de no juzgar. Una tarde, mientras regaba las plantas frente a la florería, la vi. Camila. Sola. Entró como si nada, pidió un ramo de lirios, y cuando nuestras miradas se cruzaron, no desvió la vista. Caminó hacia mí como si estuviéramos en un supermercado y no como si me hubiera desechado frente a medio mundo. «Hola, Margarita», dijo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Respondí con un leve movimiento de cabeza. No tenía ganas de hablar, pero tampoco quería armar escena. Ella sonrió. «Emilio está distinto». Asentí. No dije nada, porque hablar con ella me parecía como conversar con una pared muy bien pintada. Pagó el ramo y, antes de irse, dejó un sobre encima del mostrador. «De parte de Emilio», dijo. Y se fue. Así. Sin más. Me quedé mirando ese sobre como quien encuentra una carta de otro tiempo. No lo toqué. No ese día. Esperé a estar sola en la trastienda para abrirlo, con el corazón apretado como una hoja doblada. Lo que había adentro, no lo sabría hasta más tarde. Pero esa entrega, ese gesto hecho por mano ajena, me confirmó algo que ya venía sospechando. Emilio no estaba listo para enfrentarme. Esa noche, me senté en el coche, como había hecho tantas veces antes. No lo encendí. Solo me recosté en el asiento, con la carta aún cerrada en la mano, y pensé en todo lo que se dice de una mujer cuando deja de ser complaciente. Se le llama amargada, resentida, dura, pero nadie la llama valiente, ni lúcida, ni viva. Me prometí que, pasara lo que pasara con esa carta, no volvería a callarme lo que dolía solo para que los demás no se incomodaran. La carta de Emilio permaneció 3 días sobre la mesa, intacta. Cada vez que pasaba por ahí, la miraba de reojo, como si fuera una herida cerrada con alfileres. No me atrevía a abrirla. No porque temiera lo que decía, sino porque temía lo que no iba a decir. Porque conozco a mi hijo. Y sé cuándo habla con el corazón y cuándo escribe para cumplir. Al final, decidí dejar que el tiempo la abriera por mí, como quien espera que la marea baje para entrar al agua. Pero la marea no bajó. Fue un miércoles por la tarde que el destino se me adelantó. Estaba acomodando unas flores en el aparador cuando Camila entró otra vez a la florería. Esta vez no venía con poses, ni con sonrisa fingida. Entró con un rostro tenso, apagado. Se acercó al mostrador con pasos más lentos que de costumbre y dijo, casi en voz baja, «¿Puedo hablar contigo un momento?». La miré. Pensé en decirle que no. Pensé en darme la vuelta. Pero algo en sus ojos me detuvo. No había arrogancia. No había cálculo. Había cansancio. Me invitó a tomar un café en la esquina. Dudé. Me sentía incómoda, descolocada. Pero accedí. No por ella. Por mí. Porque quería entender hasta dónde llegaban sus palabras sin la máscara. Nos sentamos en una mesa del fondo. Ella removía el azúcar sin probar el café. Yo la observaba, callada, esperando. Finalmente, levantó la vista y dijo, «Emilio no está bien». Me quedé en silencio. ¿Y qué esperaban? ¿Que durmiera en paz después de gritarle a su madre delante de todos? Ella continuó, «No come, no habla, no se levanta de la cama. Está ido». No supe qué decir. Parte de mí se ablandó. Parte de mí se endureció más. Porque no había dolor más grande que saber que tu hijo sufre, pero también que tú no lo causaste, sino que lo permitiste demasiado tiempo. Camila no lloró. No suplicó. Solo dijo, «Él te necesita, Margarita». Pero no sabe cómo acercarse. Bajé la vista. Jugué con la servilleta. Me pregunté por dentro si esa visita era realmente por Emilio, o por el coche, o por la finca, o por su comodidad. No lo sabía. Y tampoco iba a preguntarlo. Me habló de su infancia, de su madre ausente, de sus ganas de formar una familia distinta.
Me contó cosas que no necesitaba escuchar, pero que igual me contaron algo más, que Camila también era una mujer llena de vacíos, que nunca supo cómo lidiar con una suegra firme, con una figura materna que no se dejaba impresionar. No la justificaba, pero algo se movía en mí, porque a veces, entender no significa perdonar, solo comprender de dónde viene la herida. Antes de irnos, Camila sacó algo del bolso. Era la carta de Emilio, la misma que había dejado en la florería días atrás. No la abriste, dijo sin reclamo. Tal vez ahora puedas. La dejó sobre la mesa y se levantó. No me abrazó. No me tocó. Solo se fue caminando despacio, como quien acaba de entregar algo más pesado que un objeto. Me quedé sola, con la carta frente a mí, el café frío, y el corazón lleno de preguntas que no tenían respuesta. No abrí la carta ahí. Caminé de regreso a casa como quien lleva una bomba entre las manos. La coloqué sobre la mesa, junto a las fotos de Ernesto. Encendí una vela, como si fuera a hacer un ritual. Me senté y la abrí con cuidado. Era su letra, su tono, sus palabras. Y, sin embargo, no sentí consuelo. Sentí distancia. Como si Emilio estuviera intentando acercarse desde un lugar donde aún no entendía lo que había hecho. Hablaba de sentirse presionado, de no saber cómo equilibrar a su esposa y a su madre. De haber gritado sin pensar. De arrepentirse. Pero no había perdón real. No había verdad. Solo intento. Cerré la carta. La puse de nuevo en el sobre. No la rompí. Pero tampoco la guardé como algo valioso. La dejé en la repisa, al lado del retrato de él con su padre, cuando era niño. Porque hay cosas que, aunque no sanan, necesitan ser vistas. Y esa carta era una de ellas. Esa noche, no dormí con dolor. Dormí con certeza. Y a veces, eso es mucho más difícil de soportar. La carta seguía sobre la mesa, abierta ya, pero sin tocar. Como si el simple hecho de haberla leído una vez hubiera sido suficiente para remover viejas heridas y confirmar otras nuevas. Esa mañana me senté frente a ella con una taza de café tibio y la vista clavada en las palabras de Emilio. No eran muchas. No eran profundas. Y eso era justamente lo que más dolía. Porque uno espera que, después de tanto, haya un derrame sincero de alma. Un desahogo. Una confesión. Pero lo que encontré fue prudencia, palabras medidas, frases sin vértice. Como si quisiera disculparse sin mancharse. Perdón, mamá. No supe cómo manejar las cosas. Así comenzaba. Luego venía una lista de razones. La presión del momento, la tensión con Camila, el miedo al conflicto, la necesidad de demostrarle algo a todos. Excusas. Pensé. Tal vez verdaderas, sí, pero al fin y al cabo excusas. No se hablaba del grito. No se hablaba de la humillación. No se hablaba de la forma en que me apartó de su vida con una sola frase. No era el perdón lo que faltaba. Era el reconocimiento del daño. Decía también que extrañaba el carro. Que desde que se fue, sentía un hueco. Que entendía por qué lo reclamé, pero que tal vez podríamos reconsiderarlo. Tal vez puedas pensar en devolverlo, cuando las cosas se calmen. Ahí fue donde solté el papel. Como si me quemara. Como si me gritara a la cara todo lo que yo ya sabía, pero no quería admitir, que Emilio no entendía nada. Que para él, el coche era solo eso, un objeto que ahora le faltaba. No era un lazo. No era un símbolo. Era una pérdida que le dolía en el ego, no en el alma. Me levanté de la mesa sin terminar el café. Caminé al patio con la carta en la mano. El sol estaba fuerte. Los pájaros cantaban, indiferentes a mi nudo en la garganta. Me senté en la mecedora y la leí otra vez. Esta vez más despacio. Buscando entre líneas algo que tal vez se me había escapado. Alguna palabra escondida que dijera mamá, me duele no tenerte. Pero no estaba. Solo había nostalgia por el coche. Menciones breves de la finca. Y una vaga intención de vernos pronto si tú quieres. Me sentí una extra. Tomé la carta entre los dedos y la partí en dos. Sin rabia. Sin teatro. Como quien parte una venda que ya no sirve. La dejé caer sobre mis piernas y me quedé mirando los pedazos. No lloré. Al menos, no como se espera que una madre llore.
Solo me quedé ahí, respirando hondo, dejando que el dolor se acomodara en su lugar. Porque sí, me dolía. Pero ya no como antes. Ya no con culpa. Me dolía como duele una cicatriz cuando cambia el clima, punzante, pero soportable. Pensé en Ernesto. En cómo habría reaccionado él. Seguramente más fuerte. O más sereno. O tal vez igual que yo. Porque él también sabía lo que era amar en silencio, dar sin medida y ser malinterpretado. Pensé en las veces que me decía, uno no siempre tiene que perdonar, Margarita. A veces, basta con dejar ir. Y por primera vez, comprendí de verdad lo que quiso decir. Porque el perdón no se fuerza. No se finge. Llega cuando llega, y a veces no llega nunca. Guardé los pedazos de la carta en una caja de madera donde conservo cosas que ya no uso, pero no puedo tirar. No como castigo. Como prueba. Como recordatorio de lo que no quiero repetir. Porque uno también se protege escribiendo su historia con firmeza. Y esa historia ya no incluía disculpas tibias. Esa noche, me acosté temprano. No recé por Emilio. No porque no lo quisiera, sino porque sentí que esa oración debía empezar por mí. Y por Ernesto, que desde algún rincón, estoy segura, también cerró los ojos conmigo, y descansó. Esa noche sentí frío, aunque no hiciera. El tipo de frío que no viene del clima, sino de dentro. Del alma cuando se retrae, cuando se encierra para protegerse. Cerré las ventanas, apagué las luces, dejé el teléfono en silencio. Necesitaba estar conmigo. Y con él. Ernesto. Saqué una de sus camisas viejas del armario. Esa de cuadros rojos que siempre me decía que lo hacía ver más flaco. Me la puse encima del camisón como quien se abriga con un recuerdo. Luego encendí la radio vieja del comedor y busqué, casi sin querer, esa estación de boleros que tanto le gustaba. Sonó Contigo aprendí. No pude evitarlo, me senté en el coche. No para manejar, sino para recordar. Cerré la puerta con suavidad y me acomodé en el asiento como si fuera a esperarlo salir de la tienda, como hacíamos cuando íbamos juntos al pueblo. Miré por el parabrisas al jardín silencioso, y le hablé, en voz bajita, como solíamos hablar cuando Emilio dormía. Viejo, la vida se complicó sin ti. Y ahí me quebré, porque hacía años que no le decía eso. Porque la verdad es que nunca aprendí del todo a estar sola. Solo supe fingir que sí. Pasaron muchos minutos, no sé cuántos. Me dejé ir entre memorias. Las risas, las discusiones por tonterías, sus manos siempre llenas de tierra o grasa, la forma en que me decía Margarita mía cuando quería pedirme algo. Me pregunté si estaría orgulloso de mí, si estaría viendo todo lo que había pasado, si me entendería. Y por dentro, sentí que sí, que él, mejor que nadie, sabría que esto no se trataba de un coche ni de una casa. Se trataba de respeto, de dignidad, de saber hasta dónde permitir y desde dónde reconstruirse. Recordé algo que él siempre decía cuando veíamos noticias tristes: nunca dejes que te hagan sentir menos. Si lo permites una vez, te lo hacen para siempre. En ese momento, esas palabras se me clavaron como una certeza, porque eso me había pasado. Había permitido tanto que terminé perdiéndome. Y ahora, cada paso que daba para recuperar lo mío era también una forma de recuperar quién era yo con él, y sin él. El coche olía a historia, a hojas secas, a Ernesto. Cerré los ojos y puse la cabeza contra el respaldo. Imaginé sus dedos tomando los míos en la palanca de velocidades. Su sonrisa al ver que yo seguía sin aprender a meter bien la reversa. Me reí sola, con lágrimas en los ojos. Porque hay amores que no se van, ni con la muerte, ni con los años, ni con las cartas rotas de los hijos. Esa noche no fue triste. Fue necesaria. Fue como una despedida que me debía. No de Ernesto, no. De la culpa. De ese hábito tan femenino de cargar con todo, de justificar a todos, de perdonarlo todo. No. Esa noche entendí que hay dolores que no se resuelven, se aceptan. Y que el perdón, si llega, tiene que ser limpio, sincero, sin condiciones ni intereses. Cuando terminó la canción, me bajé del coche. Caminé descalza por el pasillo hasta la cocina. Me serví un vaso de agua y apagué la radio. El silencio se hizo presente otra vez,
pero ya no me pesaba. Ahora era compañía. Me metí en la cama con la camisa de Ernesto y me cubrí hasta el cuello. No recé por Emilio esa noche, ni por Camila. Recé por mí. Y por las mujeres como yo. Las que siguen adelante aún con el corazón hecho trizas. Dormí profundo. Como hacía años no dormía. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que solo se disculpa cuando quiere algo a cambio? ¿O cerrarías esa puerta para siempre? Esa mañana el cielo estaba cargado, pero no llovía. Como si el aire también estuviera conteniendo algo que no terminaba de caer. Yo barría el patio cuando escuché el ruido de un coche. No era cualquiera. Reconocí la manera en que frenaba, cómo se apagaba con ese pequeño rechinido. Me asomé apenas desde la sombra del corredor, sin moverme. Era Emilio, parado frente al portón, con las manos metidas en los bolsillos y la cara más pálida de lo que yo recordaba. No tocó. No llamó. Solo se quedó ahí, como quien no sabe si viene a pedir permiso o perdón. Mi corazón dio un salto extraño. No de emoción. De advertencia. Me quedé unos segundos mirando sin ser vista. Me temblaban las rodillas, pero no del susto. De la fuerza que necesitaba para no salir corriendo a abrazarlo. Porque eso era lo fácil. Lo que una madre haría por reflejo. Pero esta vez no podía actuar por reflejo. Tenía que actuar con conciencia. Respiré hondo, dejé la escoba recargada en la pared y caminé hasta la reja. No dije nada. Tampoco él. Nos vimos a los ojos por primera vez desde aquella boda maldita. Y en su mirada encontré algo que no había visto antes. Vacío. No rabia. No arrogancia. Solo vacío. Como si algo se le hubiera ido de las manos y aún no entendiera cómo. Deslicé el cerrojo del portón sin palabras. Se abrió con un crujido lento, como si también él supiera que esa puerta no era cualquier puerta. Emilio no se movió de inmediato. Dio un paso, luego otro, como quien pisa sobre vidrio. Me sentí vieja de repente. Cansada. Él bajó la cabeza, me pasó por el lado y se quedó parado frente al coche. El coche de su padre. El coche que yo misma le había arrancado de las manos por respeto. Lo miró como si fuera un altar. Yo me crucé de brazos, sin saber si hablar primero o esperar que él lo hiciera. Pero no dijo nada. Se limitó a mirarlo con una mezcla de culpa y nostalgia que me rompió un poco por dentro. Nos sentamos en las sillas de la terraza sin decir mucho. Cada uno con su taza de café. Dos extraños que alguna vez fueron madre e hijo. Me observaba de reojo, esperando tal vez que yo rompiera el hielo, que yo le facilitara el camino de regreso. Pero no lo hice. Porque el que daña tiene que aprender a construir el puente, no a esperar que se lo tiendan. Finalmente, habló. Mamá, no vengo por la casa. Ni por el coche. Vengo por ti. Y esas palabras, aunque deseadas, dolieron. Porque ya no sabía si creerlas. O si era otro intento de recuperar lo perdido sin entender lo que realmente se quebró. Me contó que había dejado la finca. Que estaba en un cuarto prestado. Que Camila estaba con su madre unos días. Que necesitaba pensar. No dejo de ver tu cara, mamá. Esa cara cuando te grité. Me despierta en la noche. Bajé la mirada. No por tristeza, sino para no llorar. Porque por fin estaba tocando el punto real. No el coche. No la casa. A mí. Mi dignidad. Mi lugar en su vida. Me habló de sueños con Ernesto, de recuerdos que le habían vuelto de golpe. Y mientras le escuchaba, me di cuenta de que mi hijo, el que yo crié, estaba ahí. No entero. Pero intentando volver. Yo no dije mucho. Solo escuché. A ratos me daba por mover los dedos sobre la taza, como para soltar el nervio. Él hablaba con sinceridad, sí, pero con miedo. Y el miedo no siempre es bueno consejero. Me pidió entrar a la casa, mirar sus cosas viejas, ver fotos. Le dije que sí, con un gesto de cabeza. Subió al desván y bajó con una caja llena de sus dibujos de niño, de cartas para el Día de la Madre, de fotos con Ernesto. Se sentó en el suelo y las fue sacando una por una. Y yo, desde el pasillo, lo miraba con un nudo en la garganta. Porque ahí estaba mi niño. En silencio. En pedazos. Pasó horas en la casa. En cada rincón.
tocando las paredes como si nunca las hubiera sentido antes. Me preguntó si podía quedarse a dormir en el sofá. No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque tenía que pensar si eso era por él o por mí. Le dije que podía quedarse una noche, una sola, y que eso no significaba que todo estuviera arreglado. Lo entendió. Asintió sin discusión. Esa noche lo cubrí con una cobija que tenía guardada para emergencias. Me fui a la cama sin besarlo, sin una palabra dulce, pero también sin rencor. Escuché su respiración desde mi cuarto. El sonido leve de su cuerpo durmiendo en la sala, como cuando era niño y se quedaba dormido viendo caricaturas. Cerré los ojos con una mezcla extraña de paz y cautela. Sabía que ese momento era importante, que algo se estaba cociendo por dentro, pero aún no tenía forma. Al día siguiente, me levanté temprano. Le preparé café. No le hablé. Solo dejé la taza sobre la mesa. Él me dio las gracias como quien agradece un favor que no merece. Antes de irse, me extendió algo envuelto en un pañuelo. Son las llaves, dijo. Del coche. Del todo. No las tomé de inmediato. Él las dejó sobre la mesa y se fue caminando, sin mirar atrás. Cerré la puerta con suavidad, recogí el pañuelo y lo apreté contra el pecho. No porque necesitara las llaves, sino porque en ese gesto había algo parecido a la rendición, a una disculpa que no sabía cómo decirse, pero que igual se dijo. Me senté en el coche. Lo encendí. El motor respondió como si también supiera que algo había cambiado. No todo estaba resuelto, pero al menos, ahora, había un camino por delante. Pasaron 3 días desde que Emilio se fue. No volvió a llamar. No escribió. Pero tampoco desapareció. Lo veía de lejos. En la florería, pasando por la calle en una bicicleta prestada. A veces con los hombros caídos, a veces con una mirada que buscaba algo en el horizonte. No lo llamé. No lo invité a pasar. Porque aunque el amor de madre nunca se apaga, hay fuegos que deben apagarse solos, desde dentro. Yo estaba enfocada en mí, en la casa, en mi paz. No quería que el silencio se llenara de esperanza falsa. Quería que fuera solo silencio. Una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobremanila sin remitente. Pensé que era propaganda, pero al abrirlo encontré algo que me sacudió. Eran fotos. Fotos nuestras. De Emilio niño. De Ernesto cargándolo sobre los hombros. De mí abrazándolo en su primer día de clases. Las miré con las manos temblorosas, una por una, como quien toca un rosario con recuerdos. En la última foto, él tenía unos 7 años. Estaba en el coche, en el asiento del conductor, con un sombrero de cartón y una sonrisa de oreja a oreja. Ernesto lo miraba desde la ventana con una expresión de orgullo puro. Por detrás, la foto tenía una frase escrita a mano. La letra de Emilio, ahora adulta, pero aún reconocible. Decía: no me lo devuelvas. Solo cuídalo, como siempre lo hiciste. Me senté en la banca del corredor con la foto en el regazo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y ahí entendí algo que no había querido ver. Emilio, a su manera torpe, estaba soltando. Me devolvía el gesto con el que yo tanto había soñado. No pedía el coche. No pedía nada. Solo reconocía que lo había recibido. Y que no era suyo. Entré a la casa con las fotos apretadas contra el pecho. Las puse en un marco viejo, el más bonito que tenía, y lo dejé en la sala, sobre el mueble que antes era de Ernesto. El coche estaba ahí afuera, brillante, quieto. Lo miré desde la ventana y sentí que por fin estaba completo. Ya no era un recuerdo doloroso, ni una ofensa. Era simplemente un símbolo de lo que fuimos, de lo que ya no somos, de lo que aún podemos llegar a ser, sin forzar nada. Por la tarde, tomé las llaves. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta, puse las manos sobre el volante y encendí el motor. Arrancó sin dificultad, con ese sonido grave que tanto me calmaba. No tenía destino. Solo quería manejar. Salí despacio por la calle principal. La gente volteaba a ver, pero yo no los miraba. Iba en silencio, con las ventanas abiertas y el viento metiéndose entre el cabello. Sentí que Ernesto iba ahí conmigo.
No de forma mágica, de forma real. En mi pecho, en mis manos firmes, en el calor que me llenaba el cuerpo. Manejé hasta el viejo camino de la represa, donde íbamos de jóvenes a ver el atardecer. Detuve el coche junto al árbol donde Ernesto una vez talló nuestras iniciales. Aún estaban ahí, borradas por el tiempo, pero presentes. Bajé del coche, me senté en el cofre y dejé que el sol me acariciara la cara. Cerré los ojos. No necesitaba más. No en ese momento. Todo estaba en orden. Todo tenía un lugar. Incluso lo que ya no estaba. Pensé en Emilio. En cómo había cambiado todo. En cómo una sola palabra puede deshacer años de historia, pero también en cómo una foto, un gesto sincero, puede comenzar a reconstruirla. No era perdón aún. Pero era algo. Un intento. Y los intentos, cuando vienen limpios, también sanan. Yo no sabía si él volvería a casa. Si Camila lo acompañaría. Si nuestra relación encontraría un punto medio. Pero por primera vez, no me angustiaba la respuesta. Me subí de nuevo al coche, bajé por el camino polvoso y regresé al pueblo con el corazón más liviano. Al llegar, estacioné en mi lugar de siempre, frente al rosal. Apagué el motor. Me quedé sentada unos segundos más. Miré el retrovisor, como si él todavía estuviera ahí atrás. Como cuando llevábamos a Emilio dormido. Como cuando todo era más simple y más cálido. Sonreí. No con tristeza. Con gratitud. Porque aún con todo lo vivido, había amor. Esa noche dormí tranquila. No con alegría. Con aceptación. Que a veces vale más. Me desperté una vez, como a las 3 de la mañana, y bajé a la cocina a tomar agua. Al pasar por la sala, vi el marco con la foto de Emilio en el coche. Me detuve. Lo miré. Y susurré, gracias por intentarlo. Porque no todos lo hacen. Porque hay quien se pierde y no vuelve. Él, al menos, había tocado la puerta. A la mañana siguiente, decidí hacer algo simbólico. Salí al jardín y sembré una planta nueva junto al rosal. Un jazmín. Porque Ernesto decía que era la flor que olía a casa. Me arrodillé en la tierra, con las manos sucias y el alma limpia. Pensé que tal vez, algún día, Emilio también volvería a sembrar algo aquí. No por obligación. Por deseo. Porque las raíces, las verdaderas, saben encontrar el camino de vuelta. Me quedé en el jardín largo rato. No esperaba nada. No ansiaba nada. Solo estaba. Y eso, después de todo, era un regalo en sí mismo. No de nadie. Mío. Y eso bastaba. Pasaron algunas semanas. El pueblo se fue calmando. Los rumores bajaron de tono, y las miradas, aunque seguían, ya no me punzaban como antes. Aprendí a convivir con el murmullo. Como quien aprende a vivir con una cicatriz. No se borra, pero ya no arde. Emilio no volvió a tocar la puerta, pero una vecina me dijo que lo había visto trabajar en la tienda del padre de Camila. Anda más callado que de costumbre, me comentó. Solo asentí. Porque ya no sentía esa urgencia de preguntar, de saber, de intervenir. La calma que me había costado tanto recuperar no pensaba negociarla con nadie. Una mañana desperté con una idea fija. Fui a la cocina, preparé café y abrí la gaveta donde guardaba las llaves de la hacienda. Estaban allí, junto al manojo de llaves de Ernesto. Las tomé con firmeza, y en ese momento, algo dentro de mí se alineó. Hacía tiempo que no iba hasta allí. Desde que recuperé el coche, evité volver. Pero esa mañana algo me decía que era hora de cerrar ese capítulo con mis propias manos. No con rabia. Con firmeza. Me vestí con ropa cómoda, me recogí el cabello y salí sin avisar a nadie. No era un viaje. Era un retorno. El camino estaba calmo, los mismos campos secos, las mismas piedras sueltas. Llegué al portón y por un instante dudé. Pero pronto bajé del coche, lo abrí con la llave antigua y entré. La casa estaba vacía. Silenciosa. Pero seguía ahí. El olor de la madera antigua se mezclaba con el polvo. Abrí las ventanas una por una, dejé que la luz entrara. Caminé por las habitaciones como quien inspecciona los restos de un incendio. Estaba limpia. Íntegra. Pero sin alma.
porque todo lo que era mío allí había sido arrancado por la frialdad de quien nunca entendió lo que significaba cuidado. Me senté en la baranda con la mirada fija en el sendero. Recordé a Ernesto sentado allí, tomando café en silencio. A Emilio corriendo con un palo fingiendo que era espada. Todo parecía tan lejano, casi una película de otra vida. Saqué de mi bolso la plaquita de metal que mandé hacer con letras simples y claras. Propiedad privada. No se alquila. No se vende. La clavé en el poste de madera, usando los mismos clavos que Ernesto empleaba para colgar sus herramientas. Cada martillazo fue como un latido en mi pecho. Volví a la baranda y me senté de nuevo, respirando hondo. Esa placa era más que un aviso. Era un límite, una declaración, un escudo. Porque hay lugares que no se venden ni se negocian. Lugares que guardan lo que fuimos, lo que nos hicieron y lo que resistimos. No me importaba si Emilio regresaría un día. Aquella tierra era mía. Y ya no un regalo disfrazado de ayuda. No más un favor que luego me echarían en cara como deuda. Antes de irme, pasé por la cocina y dejé sobre la mesa un sobre con fotos antiguas y una copia del título de propiedad. Añadí un billete que decía: esta casa es memoria. No negocio. No limosna. No sé quién lo leerá. Quizá nadie. Pero necesitaba dejarlo por escrito. Porque a veces la historia también se protege en el papel. Cerré todo de nuevo, aseguré el portón y subí al coche. Miré hacia atrás por última vez y sentí alivio. Como quien limpia una herida y aplica el vendaje final. En el camino de regreso, crucé con un coche estacionado junto al sendero. Era Emilio. Estaba apoyado en el capó, mirando el campo. No me vio. O fingió no verme. Pero su postura era distinta. Sin el traje de boda. Sin el peso del orgullo. Llevaba una camiseta sencilla, el cabello más largo, la mirada baja. Camila estaba a su lado, también en silencio. No me miró. No sonrió. Solo permaneció inmóvil, como sabiendo que entre nosotros había un muro que no se tumba con flores. Pasé despacio. No toqué bocina. No paré. Pero Emilio alzó la cabeza justo cuando pasé. Nos cruzamos la mirada por un segundo. Y en ese instante hubo respeto. No amor. No reconciliación. Pero respeto. Ese gesto decía: te entendí tarde, pero te entendí. Y a veces eso es más poderoso que una disculpa. Seguí conduciendo sin mirar por el retrovisor. Ya no necesitaba vigilar lo que quedaba atrás. Mi enfoque era el camino por delante. Llegué a casa con el cuerpo cansado, pero el espíritu tranquilo. Quité los zapatos en la entrada, como siempre hacía Ernesto. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y me senté frente a la ventana. El sol brillaba fuerte, pero no molestaba. La brisa era suave. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía en paz. Coloqué el paño de cocina sobre el hombro y exhalé un suspiro largo, como soltar un peso guardado por años. Eso no era un final feliz. Era un final digno. Y para mí, eso bastaba. Al final de la tarde, puse un disco antiguo a sonar. La música llenó cada rincón de un calor familiar. Tomé un cuaderno y empecé a escribir. No una carta, ni un diario. Solo fragmentos de mí. Palabras que había guardado demasiado tiempo. Comencé con una frase que brotó sin pensarlo: el silencio también es una forma de hablar. Y sonreí. Porque, por fin, me estaba escuchando. El tiempo no lo cura todo, pero sí lo acomoda. Esa fue la lección más clara que me dejó el último mes. Los días fueron pasando con una calma extraña, casi dolorosa al principio, pero después suave. El coche de Ernesto seguía estacionado en su sitio, como un guardián silencioso. Cada vez que lo veía, me daba paz. Ya no era un símbolo de pérdida, ni de discusión. Era un testigo mudo de todo lo que sobreviví. A veces me sentaba en el asiento del copiloto, solo para cerrar los ojos y escuchar lo que ya no está. No hay nada más puro que la memoria cuando ya no duele. Volví a mis costumbres. A levantarme temprano, a preparar pan dulce los domingos, a regar las plantas con cuidado. Nadie volvió a mencionar la boda. Ni la finca. Ni el coche. Como si el pueblo entendiera que hay cosas que no se preguntan. Me sentía liviana, pero no vacía.
porque lo que se va con justicia no se lleva tu paz. Al contrario, deja espacio para que puedas respirar sin apretar el alma. En las noches, escribía pequeñas frases, pensamientos sueltos, recuerdos que no quería olvidar. No para nadie, para mí. Un día, mientras ordenaba el armario, encontré un sobre con cartas viejas de Emilio, de cuando era niño. Cartas del Día de la Madre, dibujos de colores, garabatos torpes que decían «Mamá te amo». Me senté en el suelo a leerlas como si fueran poemas. En cada palabra, en cada letra desordenada, había un amor limpio, sin exigencias. Y lloré, porque ese niño ya no era el hombre que me gritó en una iglesia. Pero también entendí algo muy profundo. Tal vez, en algún lugar de su pecho, ese niño aún vive. Solo necesita aprender a salir sin dañar. La carta que me envió, esa que rasgué, ya no me dolía. La recordaba sin enojo, como un intento inmaduro, torpe. Porque a veces la gente se disculpa solo para volver al punto cómodo, no para reconocer el daño. Pero una disculpa sin transformación no sirve. Y yo no iba a aceptar más mitades. Ni en el amor, ni en el respeto, ni en la familia. Por eso, cada gesto que hago ahora es completo. Si doy, doy de verdad. Si cierro, cierro de raíz. Y eso, para mí, es libertad. Una tarde me senté en la terraza con una libreta nueva. Quería empezar a escribir mi historia. No como testimonio, ni como novela. Solo como una forma de acomodar lo vivido. Puse el título, Las cosas que callé por demasiado tiempo. Y la primera línea salió sola. No fui una madre perfecta. Pero nunca dejé de amar. Cerré el cuaderno. Lo abrí otra vez. Seguí escribiendo. Sin miedo a ser frágil, sin miedo a parecer dura. Porque por fin entendí que no debo encajar en la idea que los demás tienen de mí. Yo decido cómo me cuento. Vi a Emilio una vez más. Desde lejos. Estaba cruzando la calle con unos papeles en la mano. Se le veía tranquilo, más flaco, pero distinto. Me miró. Le devolví la mirada. No hubo saludo, pero tampoco desprecio. Solo ese gesto neutral, maduro, que dice, lo que fue, fue. No lo llamé. No lo seguí. No me dolió. Y eso fue lo que más me sorprendió. No dolía. Por fin. Porque entendí que a veces no se trata de que todo vuelva a estar como antes. Se trata de que tú puedas estar bien, incluso si nada vuelve. Esa noche me senté en el coche con la radio encendida. Y como si el universo quisiera regalarme algo simbólico, sonó la misma canción del día de la boda. La que iba a dedicarles antes de que me pidieran salir. Me quedé quieta. No lloré. Solo escuché. Cada palabra me llegaba distinto. Porque ya no eran ellos el centro de mi emoción. Era yo. Escuchar esa canción sin romperme fue como graduarme de una etapa dolorosa. Como si al fin hubiera dejado de necesitar una disculpa para sentir que valgo. Cerré los ojos. Apagué la radio. Me recosté en el asiento del conductor. Recordé los momentos buenos. No por nostalgia, sino por justicia. Porque también los hubo. Porque no todo fue dolor. Porque aunque Emilio me lastimó, también me dio los mejores años de mi vida. Y no iba a permitir que ese momento lo borrara todo. Lo que duele, se acomoda. Lo que fue real, permanece. Y lo que no, se cae solo. Volví a casa y me acosté sin pastillas. Sin miedo. Sin nudos. Me dormí como quien ha dejado las piedras en el camino y ya no las arrastra en la espalda. Esa fue mi mayor victoria. No haber ganado la pelea, sino haber dejado de pelear. A veces, el silencio no es derrota. Es una forma muy fina de decir, hasta aquí. Y si eso viene con paz, entonces fue lo correcto. ¿Y tú? A veces perder a alguien es la única forma de reencontrarte contigo mismo. ¿Cuánto vale tu paz? El amanecer entró como un suspiro por las rendijas de la ventana, sin apuro, sin estridencias, como si el universo entendiera que ese día no era uno más. Abrí los ojos despacio, sin sobresaltos. Me quedé unos minutos acostada, respirando el aroma del café que aún no había hecho, escuchando el canto de los pájaros como si cada nota fuera una caricia. No tenía sueños pendientes. No tenía urgencias.
Me levanté con esa clase de quietud que solo llega después de haber llorado mucho, de haber gritado en silencio y de haber soltado todo lo que pesa. Ya no dolía. O dolía de otra forma. Como duelen las costillas después de reír demasiado. Como arde la piel después del sol. Viva. Fui a la cocina y preparé mi café con canela, como todos los días desde que Ernesto partió. Me senté en mi mesa de madera, esa que compartimos tantos años, y vi cómo la luz de la mañana dibujaba sombras largas sobre las baldosas. Afuera, las hojas se movían sin drama. Adentro, yo también. Me di cuenta de que no estaba esperando a nadie. Ni una visita. Ni una llamada. Ni un perdón. Y esa certeza me llenó. Porque durante demasiado tiempo creí que el amor era aguardar. Que una madre debía quedarse con la puerta entreabierta, por si acaso. Hoy, la tenía cerrada. No con llave, pero con paz. Miré el coche. Ese coche. El de Ernesto. El que regalé por amor y reclamé por dignidad. Ahí estaba, firme como un soldado, sereno como un altar. Me acerqué con la taza a la mano, pasé los dedos por el capó y sentí la tibieza del sol mezclada con la mía. Abrí la puerta del conductor y me senté. No tenía destino. Solo quería estar ahí. Toqué el volante como quien saluda a un viejo amigo que sabe todo, pero nunca pregunta nada. Encendí el motor. La radio se prendió sola, y como si el universo tuviera sentido del humor, sonó Contigo aprendí. Esa canción que un día fue nuestra, que luego se volvió herida, y que ahora era memoria limpia. No lloré. Escuché. Cada palabra entraba distinto. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Y pensé en mí, en todo lo que me había permitido sentir desde que decidí dejar de complacer. Aprendí a decir no sin culpa, a querer sin suplicar, a protegerme sin pedir permiso. Ese era mi regalo, ese era mi triunfo. No que Emilio volviera, no que se disculpara, sino haber regresado a mí después de haberme deshecho por otros. Esa canción, en ese instante, me abrazó como nunca. Manejé sin rumbo. Solo quería que el aire me acariciara la cara. Crucé la plaza, la iglesia, el mercado. Todo seguía igual. Pero yo, no. Yo era otra. Más lenta. Más atenta. Más mía. Compré flores en la florería. Lirios para Ernesto. Margaritas para mí. Las puse en el asiento del copiloto y seguí hacia el río. Ese río donde empezó nuestra historia. Me bajé, caminé descalza por la orilla, con la falda recogida y el alma suelta. Me senté sobre una piedra grande, esa donde Ernesto talló nuestras iniciales. Pasé la mano por las letras desgastadas. Ahí seguían. Como nosotros. Cambiados. Pero vivos. Miré el agua correr. Y pensé en todo lo que no se detiene. El tiempo, el amor, la dignidad. Cerré los ojos y le hablé. Perdón, viejo, pensé que estaba haciendo lo correcto. Mi voz no tembló. Fue firme, tierna, honesta, porque decir la verdad también es forma de despedirse. Y yo necesitaba cerrar esa conversación pendiente que se quedó entre sus cosas. Él ya no estaba, pero yo sí. Y yo necesitaba liberarme de la culpa de no haber sido perfecta, de no haber protegido más, o tal vez, de haber protegido demasiado. Volví al coche. Manejé de regreso con el corazón en calma. No planeaba grandes decisiones. Pero al llegar, algo me guió al cuarto de Emilio. Estaba igual. Como si el tiempo se hubiese quedado dormido ahí. Lo abrí. El aire olía a años pasados. A libros de secundaria, a colonia barata, a silencios adolescentes. No lloré. Tomé una caja. Guardé ropa, cuadernos, boletos de cine. Dejé solo una foto, Emilio con Ernesto, en el coche, riendo. La puse en la repisa con respeto. Porque no se trataba de borrar. Se trataba de elegir qué conservar. Cerré la puerta con ambas manos. Con el mismo cuidado con que se cierra una herida que finalmente cicatrizó. Fui al jardín. Planté un jazmín nuevo. A Ernesto le encantaban. Decía que olían a hogar. Cavé la tierra con las manos, sentí la humedad en la piel, y con cada palada, enterré un miedo, un reclamo, una espera.
El sol me abrazaba la espalda. La tierra me recibía sin juicio. Y ahí, en ese gesto pequeño, sencillo, cotidiano, supe que estaba en paz. No feliz. No extasiada. En paz. Que es mucho más. Esa noche, la casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio que dolía. Era un silencio que abrigaba. Como el de una madre que finalmente se sienta, se quita los zapatos, y respira. Me acosté temprano. Encendí mi velador. Abrí mi cuaderno. Y escribí, no gané de vuelta a mi hijo. Pero me recuperé a mí misma. Y eso, nadie me lo puede quitar. Cerré el cuaderno. Cerré los ojos. Y dormí como no dormía hace años. Ligera. Libre. Completa. Mi hijo me gritó fuera de mi boda. Delante de todos, como si yo no fuera nadie. Pero lo que él no sabía, es que el regalo que más amaba lo había puesto yo. Así que se lo quité, y entendió, demasiado tarde, lo que realmente perdió. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi hija me gritó, mis suegros se quedan y tú te vas. Yo solo me reí, y vendí su casa ese mismo día. Porque cuando se olvidan de quien estuvo desde el principio, la vida les recuerda con hechos. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video, mi hija gritó, mis suegros se quedan y tú te vas. Me reí. Y vendí su casa ese mismo día. No te lo pierdas, porque estas historias enseñan que el respeto no se suplica, se cobra. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.